Hola, hola, mi gente linda, qué alegría enorme tenerlos una vez más aquí, en nuestro espacio de confianza. Ya saben que me encanta este momento en el que nos conectamos a través de la pantalla para charlar de todo un poco. Hoy prepárense porque la cosa se pone intensa, pero de una manera que creo que les va a fascinar. Hoy no les vengo con un chisme cualquiera, no, no, no. Hoy les traigo una revelación que ha estado rondando por las redes, por los medios y sobre todo, en el corazón de muchos de ustedes. Vamos a hablar de Demet Özdemir, sí, la mismísima. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de su estilo, ni de sus outfits espectaculares. Hoy vamos a adentrarnos en algo mucho más profundo, algo que ella misma ha confesado y que ha dejado a todos con la boca abierta. Si les gustan las historias de la vida real, esas que te hacen reflexionar y sentir de verdad, este es su vídeo. Así que tomen asiento, preparen su bebida favorita y acompáñenme en esta aventura. Y por si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida oficial a nuestra comunidad. No se olviden de activar la campanita, suscribirse al canal y unirse a esta familia que cada día crece más. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, ¿por dónde empezamos? La verdad es que esta noticia me tomó por sorpresa, al igual que a muchos de ustedes. Demet Özdemir, una mujer que hemos visto crecer en la pantalla, a la que hemos acompañado en sus éxitos y también en algunos momentos más difíciles, ha decidido abrir su corazón y compartir una parte muy íntima de su vida. Y no hablo de un romance ni de un proyecto, sino de algo mucho más profundo. Hablo de su verdad, de sus sentimientos, de esa parte que a veces, los famosos suelen mantener oculta. Ella, con una valentía que admiro muchísimo, ha decidido romper el silencio y contarnos que todo, absolutamente todo lo que vivimos y sentimos a veces, puede ser real, incluso cuando parece sacado de una novela. Y es que en los últimos meses han surgido muchísimas especulaciones sobre su vida personal, sobre su relación con tal persona, sobre si esto fue armado o si esto fue sincero. Y ella, harta de las habladurías, ha dicho basta. Ha decidido ponerle fin a todas las dudas y revelarnos la verdad detrás de todo. Ella ha confesado que algunas de las historias que la hemos visto protagonizar, esas que nos han hecho llorar y reír, esas que hemos sentido tan cercanas, no eran simples actuaciones. Que en algunos momentos las emociones que veíamos en su rostro, el dolor que sentíamos a través de la pantalla, eran totalmente genuinos, reales. Nos ha revelado que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó en algún punto, y que en ciertas ocasiones, ella misma se llegó a confundir. Imagínense lo que debe ser eso. Vivir un personaje tan intensamente que te llega a afectar como persona, que te hace sentir las mismas emociones que él o ella está experimentando. Y esto, lejos de ser algo malo, es una prueba de su increíble talento, de su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y hacerlos suyos. Pero también es una muestra de su vulnerabilidad, de su lado humano, de que al final, ella es como cualquiera de nosotros, con sentimientos y emociones a flor de piel. Me acuerdo de aquella serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, esa en la que su personaje sufría una decepción amorosa muy fuerte. Todos comentábamos lo bien que lo hacía, lo creíble que era su actuación, lo mucho que nos llegaba su dolor. Y ahora, después de su confesión, entendemos el porqué. Entendemos que ese dolor era real, que ella realmente estaba sintiendo parte de esa angustia, de esa desesperación. Y lo mismo con las escenas de alegría, de amor, de esperanza. En esos momentos, ella también se permitía vivir esas emociones a flor de piel, conectar con ese personaje y transmitirlo con toda su alma. Esto, la verdad, me deja pensando muchísimo. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros actores favoritos llorar en la pantalla y hemos pensado que era pura actuación? ¿Cuántas veces nos hemos conmovido con una historia de amor sin saber que, quizá, había algo de verdad detrás? Esta confesión de Demet Özdemir nos hace replantearnos muchas cosas. Nos hace ver que los actores, más allá de ser figuras públicas, son personas, con sus propias luchas, con sus propios sentimientos, con sus propios miedos y alegrías. Nos hace entender que la magia de la actuación no es solo cuestión de técnica, sino también de entrega, de pasión y de conexión emocional. Y que a veces esas emociones pueden llegar a traspasar la pantalla y afectarnos de una manera inesperada. Ella ha sido muy honesta al decir que en algunos momentos le costó separar la realidad de la ficción, que se involucró demasiado con sus personajes y que esto la afectó a nivel personal. Pero también ha dejado claro que no se arrepiente de nada, que todo fue parte de su aprendizaje, de su crecimiento como actriz y como persona.
Y eso es algo que admiro profundamente. Su valentía para reconocer sus vulnerabilidades y compartirlas con el mundo es algo que sinceramente me inspira muchísimo. Y es que la verdad es que la vida de un actor no es nada fácil. Imagínense estar constantemente bajo el ojo público, con la presión de tener que dar siempre la mejor versión de uno mismo, de cumplir con las expectativas de los demás. Y a esto súmenle el tener que interpretar personajes que a veces pueden ser muy distintos a lo que uno es, pero que requieren una entrega total. Demet ha revelado que en ocasiones se sentía agotada, sobrepasada por la situación, pero que siempre sacaba fuerzas de su pasión por la actuación, de su amor por su trabajo. Y que al final todo ese esfuerzo valía la pena cuando veía la reacción del público, cuando sentía que su trabajo había llegado al corazón de la gente. Es muy bonito saber que ella se entrega al máximo en cada proyecto, que no lo hace por obligación, sino por verdadero amor a su profesión. Y esta confesión sin duda nos ayuda a entenderla mucho mejor, a conectar con ella a un nivel más profundo. Pero esta confesión de Demet Özdemir no solo nos habla de su experiencia personal, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las emociones, sobre cómo éstas nos afectan y cómo influyen en nuestras vidas. Nos recuerda que las emociones son parte fundamental de nuestra humanidad, que no debemos reprimirlas, sino vivirlas y expresarlas de manera sana. Y que a veces es necesario permitirnos sentir todo lo que nos pasa, incluso si es doloroso o incómodo, para poder crecer y evolucionar como personas. Ella, a través de su experiencia, nos da una lección de vida muy valiosa, la importancia de ser auténticos, de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y de no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad. Es un mensaje poderoso y muy necesario en un mundo donde a menudo nos sentimos obligados a fingir y a ocultar nuestras verdaderas emociones. Es impresionante cómo una confesión tan íntima y personal puede generar un impacto tan grande en nosotros. Al escuchar a Demet hablar con tanta sinceridad, sentimos una conexión instantánea con ella, una empatía que va más allá de la pantalla. Y es que al final todos hemos pasado por momentos similares, todos hemos sentido la confusión entre la realidad y la ficción, todos hemos experimentado la intensidad de las emociones. Y el escuchar su historia nos hace sentir acompañados, nos hace ver que no estamos solos en esto, que todos tenemos nuestras propias luchas y que no hay nada de malo en reconocer nuestras vulnerabilidades. Y eso es algo que le agradezco muchísimo a Demet, su valentía para abrir su corazón y compartir su verdad, su autenticidad para mostrarse tal como es, sin máscaras ni filtros. Es un ejemplo a seguir, una inspiración para todos aquellos que luchan por ser ellos mismos en un mundo que a veces parece exigir lo contrario. Y no solo eso, sino que también nos ha dejado pensando sobre cómo consumimos las historias, cómo vemos las películas y las series. ¿Cuántas veces nos hemos enganchado con un personaje y hemos sentido que lo conocemos de verdad? ¿Cuántas veces nos hemos enamorado de un romance ficticio y hemos deseado que fuera real? La confesión de Demet nos hace cuestionarnos esas emociones, nos hace ver que detrás de cada personaje hay una persona real, con sus propios sentimientos y experiencias. Y que a veces esa persona puede llegar a identificarse tanto con su papel que la frontera entre la actuación y la vida real se difumina por completo. Es un tema complejo y fascinante, que da mucho que pensar y que nos invita a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Creo que a partir de ahora, cuando vea una película o una serie, me voy a acordar de las palabras de Demet y voy a intentar ver más allá de la pantalla, a conectar con las emociones de los personajes de una manera más profunda y consciente. Y es que la verdad es que después de escuchar a Demet, me di cuenta de que ella no es la única que ha vivido esta confusión. Muchos actores han confesado sentirse identificados con sus personajes, e incluso haber desarrollado sentimientos hacia otros actores con los que trabajaban. Y es que la convivencia diaria, el compartir tantas emociones, el meterse de lleno en una historia, puede generar conexiones muy fuertes, que a veces pueden confundir a cualquiera. Pero lo importante es, como ella misma lo dijo, no arrepentirse de nada, aprender de esas experiencias y seguir adelante. Y es que la vida es un constante aprendizaje, un camino lleno de altibajos, y es precisamente en esos momentos de confusión, de dolor y de alegría, donde más crecemos y evolucionamos como personas. Demet Özdemir nos ha dado una lección de valentía y sinceridad que todos deberíamos aplicar a nuestras vidas. Nos ha enseñado que no hay nada de malo en mostrar nuestras vulnerabilidades, en reconocer nuestros errores y en ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Y que, al final, la autenticidad es lo que realmente nos hace únicos y especiales.
Y por eso le agradezco muchísimo que haya decidido compartir su verdad con nosotros, que haya tenido la valentía de abrir su corazón y mostrarnos su lado más humano. Y estoy segura de que su confesión inspirará a muchos otros a hacer lo mismo, a romper el silencio y a vivir sus vidas de manera más auténtica y honesta. Y es que al final de eso se trata la vida, de aprender, de crecer, de conectar con los demás y de ser fieles a nosotros mismos. Y para cerrar este increíble tema, quiero recalcar la importancia de escuchar, de empatizar y de no juzgar a los demás. Todos tenemos nuestras propias historias, nuestras propias luchas y nuestros propios sentimientos. Y a veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche, nos entienda y nos apoye. La confesión de Demet nos invita a ser más comprensivos, más tolerantes y más empáticos con los demás. A entender que detrás de cada persona, hay un mundo de emociones y experiencias que merecen ser respetadas. Y que al final todos estamos en el mismo barco, luchando por encontrar nuestro lugar en el mundo, por ser felices y por vivir nuestras vidas de la manera más plena y auténtica posible. Así que los invito a que apliquemos esta lección a nuestras vidas, a que seamos más amables, más compasivos y más respetuosos con los demás. Y a que recordemos siempre las palabras de Demet, que todo, absolutamente todo lo que sentimos puede ser real. Y bien, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo que, la verdad, me ha dejado pensando muchísimo. Hemos recorrido un camino de emociones, de reflexiones y de aprendizajes, gracias a la valiente confesión de Demet Özdemir. Hemos aprendido que la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, que las emociones de los actores pueden ser genuinas y que es importante mostrar nuestras vulnerabilidades, que no hay nada de malo en ello. También hemos reflexionado sobre cómo consumimos las historias y cómo nos conectamos con los personajes. Y sobre todo hemos aprendido la importancia de la autenticidad, de la empatía y de la honestidad. Así que los invito a que reflexionen sobre todo lo que hemos hablado hoy y que apliquen estas enseñanzas a sus vidas. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste, que los entretenga y que les haga pensar. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué reflexionan sobre todo lo que hemos hablado hoy? No duden en dejar sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y conectar con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y recuerden que aquí en este espacio somos una comunidad, una familia que comparte sus emociones y experiencias. Así que una vez más, gracias por estar ahí, gracias por su tiempo, gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante, muchísima buena vibra y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente linda. Y no olviden, todo puede ser real, incluso cuando menos lo esperamos. Chao, chao.